Bueno, voy a compartir mi pantalla. Y nuevamente, para las 6 personas que se están conectando por primera vez, la idea de esta charla es, bueno, tratar de hacerlo lo más, interactuar lo más que podamos. Si tienen preguntas, no duden en ponerlas en el chat o levantar mano para habilitar su micrófono. Y pues nada. Entonces, bueno, comencemos. Esta es la sesión número 4, la penúltima de toda esta serie de charlas introductorias a AWS. Mi nombre es Sergio Guillén, en varias redes estoy como Donkey Sharp. Entonces, lo que vamos a ver hoy es monitoreo y seguridad con CloudWatch y unos temas un poco más avanzados sobre C2, que es lo que hemos visto el anterior. Todo esto lo vamos a trabajar en base a todo lo que hemos hecho el anterior. Vamos a utilizar la misma infraestructura y todo eso. Si desean, si desean ver las sesiones anteriores, nos pueden encontrar los videos están en el canal de Telegram. Aquí está, AWS User Group La Paz. Tenemos las 3 sesiones. Bueno, sin más, comencemos. Lo que vamos a ver hoy es CloudWatch. Vamos a ver las 3 cosas más básicas que tenemos en CloudWatch, que son los logs, las métricas y las alarmas. Eso nos va a ayudar un montón para ver todo el trabajo, ¿no? De monitoreo y observabilidad, que es muy importante, ¿no? Luego tenemos lo que son, vamos a ver lo que son los auto-scaling groups y load balancers. Para esto hay unos temas bien, o sea, unos recursos bien específicos que vamos a ver, que son los launch templates, los auto-scaling groups, los target groups y los load balancers, que en conjunto nos van a permitir tener aplicaciones de alta disponibilidad. Bueno, vamos a comenzar con CloudWatch. CloudWatch es un servicio de monitoreo y observabilidad que nos va a permitir obtener información del rendimiento de los recursos de AWS y las aplicaciones, ¿no? Y con recursos de AWS vamos a ver, por ejemplo, no sé, lo más básico como que la CPU o memoria utilizada por un servidor, pero también nos permite métricas más avanzadas, por ejemplo, cuántas conexiones hay, podemos ver, tener métricas personalizadas, por ejemplo, si queremos tener métricas de nuestra aplicación, no sé, por ejemplo, cuántos usuarios se han conectado hoy, podríamos extender el SDK de AWS parte de ese tipo de métricas, ¿no? Y bueno, la idea de CloudWatch es poder recopilar métricas, ¿no? Que ya hay métricas predefinidas y logs y todo eso. Y bueno, en base a eso podemos crear dashboards y todo eso, ¿no? Y en general vamos a tener una mejor visibilidad de todo lo que está pasando en AWS y también dentro de, si tenemos servidores dentro de nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, si no sabemos cuántas CPU utilizamos, cuántos usuarios tal vez se conectan, y bueno, manejo de memoria, etcétera, tal vez no podemos ver cómo está funcionando el sistema en cuestión de rendimiento, ¿no? Tal vez está muy lento, tal vez nos enteramos porque recibimos quejas. Entonces, este tipo de servicios ayuda un montón, ¿no? Para trabajar con esto, ¿no? Entonces, si ya tenemos métricas, podemos medir y todo eso, ya pues es súper porque podemos tal vez detectar, ¿no? Tal vez hace un mes el uso de memoria era hasta el 50%, pero ahora está hasta el 70%, entonces tal vez ya tenemos más usuarios, ¿no? Entonces, poder visualizar eso es súper útil, ¿no? Bueno, en cuestión del panel de CloudWatch, bueno, aquí simplemente buscamos CloudWatch en servicios. Y bueno, vamos a ver varias cosas que vamos a ver algunas durante esta sesión, ¿no? Entonces tenemos lo que son los logs, las alarmas, las métricas. Si queremos traceability, o sea, es otro concepto de observabilidad, por ejemplo, integrar y tener más información de qué es lo que está pasando en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos microservicios, sabemos que muchas veces los microservicios se conectan uno con otro. X-Ray es un servicio que nos va a hacer una traza de cómo va, por ejemplo, un request desde que llega a nuestro load balancer, tal vez después pasa por un API gateway, tal vez va al servicio A, luego al servicio B, entonces podemos hacer toda esa trazabilidad de qué es lo que ha pasado, ¿no? También tendemos eventos y bueno, tenemos
muchas cosas que podemos monitorear. Esa es una de las ventajas de este servicio, que es bastante simple también, ¿no? Y en cuestión de precios es bastante amigable, ¿no? Obviamente hay alternativas, tal vez open source como Grafana, Prometheus, o alternativas comerciales como Datadog, tal vez. Entonces, bueno, esta es la solución de AWS para esto. Igual si tienen alguna pregunta o duda, no duden en ponerla en el chat. Sí, a Michael tienes una pregunta. Como dijiste que justamente al fin y al cabo es un análisis de información que manda nuestro sistema, ¿no? Sé que, Exacto. digamos, yo he trabajado, digamos, con Datadog y con Grafana y Prometheus. Es decir, AWS provee, digamos, sus librerías para que nosotros mandemos, digamos, nuestros logs o alarmas o lo que sea a este CloudWatch, más o menos así. Exacto, justamente nos permite eso, eso es lo que vamos a ver. Pero es como que la alternativa de AWS para Datadog, por ejemplo, o Grafana, Prometheus. Bueno, también AWS provee servicio administrado por ellos para Grafana y Prometheus, pero, o sea, sí, esta es como que la solución nativa de AWS para todo lo que es monitoreo y observabilidad. No sé si tienen alguna otra pregunta o duda. Perfecto, continuemos. Bueno, bueno, primero vamos a ver lo que son los logs. Es bastante interesante esto. Muchas veces tenemos, bueno, si tuviéramos cualquier aplicación genera logs o cualquier servicio genera logs, por ejemplo, si tenemos un servidor web, vamos a tener los logs de acceso o logs de errores. Si tenemos una aplicación Java, vamos a tener, bueno, todos los logs de Java, generados todos por Log4j, por ejemplo, o bueno, cualquier aplicación de Node.js, Python, siempre generan logs, usualmente en archivos. Entonces, podemos nosotros justamente revisar estos logs, ¿no? Por ejemplo, no sé, les doy un ejemplo. Voy a entrar a un servidor que tengo en AWS y usualmente en Linux la mayoría de los logs están en la carpeta /log. Entonces, podemos ver estos logs, por ejemplo, el cloud init output, que es algo que es lo que pasa cuando la instancia que tenemos está creándose, ¿no? Entonces, todos estos logs, ¿no? Ahora solo estoy trabajando en un servidor, ¿no? Pero muchas veces en una organización no solo se usa un servidor, ¿no? Se usan varios servidores. Puede que haber un servidor para, no sé, una VPN, otro servidor para base de datos, varios servidores de aplicación, servidores para manejo de multimedia, etcétera, ¿no? Hay un montón de servidores, ¿no? Y obviamente dentro de un servidor no es solo un tipo de log que vamos a necesitar, tal vez tenemos los logs del sistema, los logs de una aplicación específica, de un servidor, de un servicio específico. Por ejemplo, acá tengo los logs de Nginx, entonces si deseo ver los logs de Nginx, entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Pero a medida que una organización es más grande, que haya más aplicaciones, más servicios, más sistemas, etcétera, la cantidad de logs que vamos a tener va a ser más grande, ¿no? Entonces, monitorear logs, básicamente, si quisiéramos hacerlo de manera manual o como se hacía hace muchos años, es como que entrar al servidor específicamente, ver los logs, ver si hay algo que está mal, si está fallando y bueno. Pero hoy en día es importante centralizar los logs en algún lado, ¿no? Por ejemplo, eso nos va a permitir, por ejemplo, revisar los logs de un grupo de servidores, tal vez, y bueno, varias cosas, ¿no? Entonces, la centralización de logs es algo bien importante en general para cualquier tipo de sistema, en cualquier tipo de cloud provider, si es en servidores físicos o en la nube, etcétera, es bien importante, más si se maneja más de un servidor, ¿no? Entonces, una de las soluciones para centralizar logs en AWS es CloudWatch Logs. Otras alternativas, por ejemplo, para logs o sea, por ejemplo, tenemos Elasticsearch, bueno, el ELK, que es Elasticsearch, Logstash y Kibana. También tenemos en Grafana, tenemos Loki, que es una solución para logs. Tenemos otras soluciones comerciales como, bueno, nuevamente Datadog, Logly, y bueno, hay varias, ¿no? Entonces, CloudWatch Logs en el caso de AWS es la solución para centralizar logs, ¿no?
Entonces, en lo que es los logs y todo eso, tenemos los log groups, que es como que un tipo de agrupar, ¿no? Para categorizar qué tipo de logs tenemos, ¿no? Podemos tener logs de una aplicación específica, de algo específico. Aquí yo, por ejemplo, tengo bueno, para el ejemplo que voy a hacer es los access logs, los error logs. Ahora les voy a mostrar un poco de qué es esto de CloudTrade. Y bueno, tenemos login sites y otros features más que tiene esto, ¿no? Pero en general, CloudWatch Logs, en general la idea de CloudWatch Log es que podamos centralizar los logs en un solo lugar para poder administrar de una manera más sencilla sin tener que entrar a servidores, por ejemplo. Entonces, esa es la idea. Ahora, dentro de un log group, digamos que es una carpeta, vamos a tener lo que son los streams. Y un stream es como llegaría a ser un archivo, ¿no? Dentro de lo que sería un servidor, ¿no? Entonces, podemos categorizarlo o configurarlo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso en este tengo un log stream que es el ID de la instancia que estoy revisando ahora. Yo decidí que el nombre del stream sea la instancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tengo varias instancias, aquí se van a crear con el ID y ya podría ver qué contenido hay de esos logs, ¿no? Si vemos acá, vamos a ver que el contenido es justamente el mismo. Voy a hacer como que... ahí está. No, ahí tengo ese es un ejemplo, ¿no? Si hay logs de error, tal vez, que ese es otro log group que he creado. No sé si hay información, ¿no? Bueno, aquí hay alguna información, ¿no? Que errores del servicio en Nginx. Y bueno, de esa manera esa es como que una idea rápida de los logs. Vamos a ver qué se requiere más adelante. Vamos a ver qué se requiere para configurar esto de los logs y todo eso, pero en general esa es la idea de CloudWatch Logs. Luego de eso tenemos lo que son las métricas y bueno, igual es parte de CloudWatch, pero todo lo que es métricas nos permite recuperar, ¿no? Métricas de, como por ejemplo, dentro de un servidor, CPU, uso de disco, memoria. Podríamos tener otro tipo de métricas, por ejemplo, personalizadas, si quisiéramos, como, no sé, cantidad de usuarios que han iniciado sesión hoy, o tal vez algo más específico de un sistema, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un sistema de facturación, tal vez, ¿no? Podríamos tener métricas para cuántas facturas se han generado hoy o cuántas facturas se han anulado hoy, cosas así, ¿no? Y eso y si bien podríamos tener eso en una base de datos, o sea, es simplemente hacer un select count y tal vez alguna lógica en el where, si fuera en base de datos, tendríamos que, bueno, nosotros tendríamos que, si quisiéramos verlo visualmente, digamos, con gráficas o cosas así, tendría que ser otro feature de una aplicación, ¿no? Pero si simplemente se pone en una aplicación, se le integra que siempre envíe esa métrica de cuántas facturas se han hecho, anulado, siguiendo con ese ejemplo, se podría usar el mismo CloudWatch para poder ver de manera más simple, ¿no? Entonces, en CloudWatch tenemos esto de las métricas en el menú izquierdo. Entonces, AWS genera un montón de métricas por defecto. Por ejemplo, tenemos métricas para S3, métricas de autoscaling groups, métricas de los servidores S2, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos métricas por instancia. Entonces, aquí vamos a ver qué tipo de métricas tenemos. Tenemos la cantidad de bytes que han salido de nuestra red, los bytes leídos de nuestro disco, uso de CPU, operaciones de disco, el health check y bueno, aquí creo que tenemos un montón, uso de CPU y muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de esta instancia que se llama AWS La Paz Bastion, es lo que voy a ver, tal vez hay algo que nos interese como que CPU utilization. Vamos a ver si hay algo acá interesante. Y bueno, vemos que así ha funcionado la CPU, ¿no? De nuestro servidor, que es este que estoy usando, ¿no? Ahora, por ahí quiero darle harto uso de CPU. Le voy a dar este comando yes, que simplemente imprime yes, yes, yes en la pantalla.
y vamos a ver cómo está la CPU, ¿no? Me voy a volver a conectar. Voy a monitorear aquí. Bueno, ahorita simplemente me estoy haciendo es para hacer como que una comparativa de, por ejemplo, la CPU está como que está subiendo, ¿no? Está por el 23%. Y eventualmente esas métricas se las va a ver acá, ¿no? Obviamente no es tan a tiempo real, o sea, hay un delay, ¿no? Obviamente que cada cierto tiempo la AWS va a recolectar la métrica porque no es que cada segundo la va a recolectar, si no estoy mal es cada minuto, pero es importante considerar eso, ¿no? Igual aquí podemos ver las métricas que se han visto, segundo tal vez. Y bueno, aquí podemos ver las gráficas, ¿no? Lo que les mencionaba de poder graficar, tenemos lo que son los dashboards. Entonces, un dashboard simplemente es un conjunto de gráficas donde van a estar diferentes métricas. Por ejemplo, el primer dashboard. Entonces, en este dashboard, no tiene que haber espacios, si no estoy mal. Entonces, aquí podemos poner diferentes cosas, ¿no? Podríamos poner métricas, una gráfica súper básica. Podemos elegir nuevamente las métricas que queremos. Yo quiero elegir justamente, bueno, métricas de nuestras instancias. Entonces voy a poner la instancia de CPU, ¿no? De este servidor específico, por ejemplo, que me interesa. Entonces acá está. Voy a guardar. Y bueno, este es mi dashboard, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo aquí filtrar por tiempo. Si quiero ver qué ha pasado, no sé, en las últimas 4 semanas, si hubiera más datos, o en la última hora, digamos que es lo que tenemos acá, o las últimas 3 horas, tenemos todo esto, ¿no? Y miren, justamente es lo que les decía, ya ha subido, ¿no? Ya ha subido un poco el uso de CPU, que estaba en el 6%, usualmente estaba por el 2%. Ahora debe estar mucho más. Ahorita está como que por el 24, pero ya ha subido, ¿no? Entonces, eh, podemos controlar eso por el tiempo. Eventualmente esto tal vez sube un poco más. Pero ese es un dashboard básico, ¿no? Obviamente podemos adicionar más widgets. Por ejemplo, un número, no sé, tal vez, igual podríamos seleccionar la misma métrica, ¿no? O de otra cosa, ¿no? Otro tipo de, no sé, por ejemplo, de ese 3 tenemos hartas métricas, ¿no? Por ejemplo, el total de bytes que estamos utilizando eh, en este bucket, por ejemplo, que hemos usado los ejemplos de anterior, o de este CloudTrail que tengo que crearlo. Más adelante les voy a explicar un poco más sobre eso. Entonces me dice que hasta ahora hemos utilizado 1.18 megas y hasta ahora tengo casi 1000 objetos, ¿no? Entonces puedo ir poniendo ese tipo de cosas en mi widget y bueno, puedo ir, bueno, personalizándolo, moviéndolo. Ya es cuestión de justo de diseño, ¿no? Si quisiera acomodarlo más acá, tal vez funcionaría. Y bueno, entonces aquí ya puedo poner muchas otras cosas más en base a las métricas que tengo, ¿no? Se pueden hacer estadísticas, aquí hay un montón de cosas, de hecho, que podríamos hacer si quisiéramos agrupar, ver, no sé, en promedios, máximos, mínimos, etcétera, o la suma, la sumatoria, todo eso se le puede hacer acá, ¿no? En las estadísticas. Entonces, aquí tenemos todo este tipo de los percentiles y todo eso, ¿no? Entonces, es un servicio bastante eh, flexible en cuestión de métricas, ¿no? Eh, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Sí, hay una pregunta, tal vez. Claro, Michael, dime. Y una preguntita, ahorita has mostrado cómo están manejando todos los servidores, no voy a mediante esto, pero digamos, yo tengo, digamos, mi servicio en un S2. Sí, Esta información, digamos, yo tengo ahí
mis requests, digamos, en HTTP 200, HTTP 400 y así, los nuevos status code que tenemos. Exacto. Esas métricas también lo agarra esto, y si lo agarra, ¿en qué formato debería mandar, digamos, en JSON, en una sola línea? ¿Cómo le gustaría, digamos, esto manejar? Ya. Esto es súper útil. Esto está relacionado a los log groups. De hecho, podemos verlo. En log groups tenemos, bueno, vamos a volver al ejemplo de, bueno, lo que pide Michael es algo específico de HTTP. Quiero saber cuántos 404 han habido, cuántos 500 y todo eso, que es una información de hecho muy importante, ¿no? En Access Log, que me sale todos los requests que se están haciendo. Por ejemplo, voy a hacer un par de requests ahora en este servidor que tengo curl localhost / ubar, digamos. Obviamente no existe. Y vamos a hacer, y justamente eso va a salir en nuestros logs, y aquí vamos a ver errores 404, ¿no? Cada servicio tiene un formato de los logs, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a poder ver, seguramente los logs van a aparecer acá, que aquí está en el 404. Bien podría filtrar, ¿no? 404. Y bueno, ahí contar uno por uno, ¿no? Pero no tiene mucho sentido. Entonces, existe esta otra opción que se llama Metric Filters, que me permite crear métricas en base al formato de los logs, ¿no? Entonces, si yo quisiera, podría buscar, no sé, eh, a ver, 404 tal vez. O sea, voy a poner un filtro bien bien, creo que es el filtro más trucho que voy a poner, pero aquí está, 404. Obviamente debería haber, podría poner aquí todos los posts que son, o get, que son 404. Vamos a hacer la prueba tal vez. Acá está. Entonces aquí puedo poner estos filtros, ¿no? Y esto me va a generar una métrica. El filter name lo voy a poner tal vez not found, 404. El namespace que le voy a poner, tal vez Nginx, tal vez. El nombre de la métrica va a ser esta. El valor de la métrica por defecto va a ser 0. El default value va a ser 0. Y la unidad de error, tal vez, o sea, podría elegir un count. Esto, la verdad, es más que todo para algo visual, pero podemos hacer eso, ¿no? Entonces, next y create metric filter, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esto por detrás es crear una métrica en base a los logs. Entonces, ya podríamos ver esta métrica acá. Y pues veremos si, bueno, si hay datos todavía. Al inicio, si no estoy mal, tarda un rato en generar los datos, porque como les mencionaba, CloudWatch no es algo que lo está haciendo en tiempo real. Te toma unos segundos, un par de minutos para realizar las tareas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Ha tardado un par de minutos para ver que la CPU está en 20 y algo por ciento, ¿no? Que es justamente lo que tenemos acá. Eso estamos viendo acá, ¿no? Y bueno, si lo cancelo esto, obviamente la CPU ya baja y eventualmente esto en unos minutos va a bajar, ¿no? Entonces, esto no es tan en tiempo real, siempre hay un tiempo de espera, ¿no? Pero para la pregunta nuevamente de Mike, tenemos que esperar acá, ¿no? Que se generen datos para esto y ya vamos a tener, ¿no? Y justamente esos son los metric filters. En el caso de logs, podemos revisar esto, ¿no? Esto, por ejemplo, es un ejemplo bastante interesante porque si bien vamos a ver más adelante que Amazon, el load balancer tiene métricas igual de 404 y ese tipo de cosas, es porque es un servicio propio de Amazon, ¿no? Pero Nginx, en mi servidor específicamente, es algo propio mío. En realidad es algo que yo estoy administrando, ¿no? No es algo que Amazon está administrando, ¿no? Entonces yo puedo crear esto en base a los logs, ¿no? Que es algo similar a lo que se podría hacer también con Kibana en todo lo que es Elasticsearch y todo eso, ¿no? Pero es posible hacer eso. No sé si eso respondió a tu pregunta, Mike. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta.
Ok, si tienen otra pregunta, pueden levantar la mano o ponerla en el chat también. La vamos a responder con mucho gusto. Y bueno, eso es en cuestión de las métricas. También ahí hemos visto que podemos hacer métricas propias en base a logs. Y pues nada. Y la última parte que vamos a ver de CloudWatch, que es lo más interesante, o sea, que es uno que es para ya tomar acción. Por ejemplo, bien podríamos tener los logs, tener métricas de cuántos errores han salido, podemos tener métricas de que, ok, algo está fallando, etcétera, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Uno tendría que estar atento, conectado todo el tiempo en la consola de Amazon tal vez y ver, ok, está bien, está bien, está bien, está bien. Entonces también es un poco perder el tiempo eso, ¿no? Para eso justamente existen las alarmas. Las alarmas nos permiten poder enviar notificaciones, ya sea, puede ser al chat, a Slack, al celular, por Teams o simplemente un email. Hay muchas formas en las que podemos enviar notificaciones. Y justamente una alarma es eso, ¿no? Una alarma nos permite seleccionar una métrica y, y en base a esa métrica podemos decir que tal vez si esta métrica ha pasado un umbral, un threshold, de, no sé, si estamos usando más de 10% de CPU, que nos envíe una alarma. Si está usando más de, si han habido más de 5, 400 errores 404, que nos envíe una alarma, etcétera, ¿no? Entonces, justamente eso podemos hacer acá, ¿no? Podemos buscar la métrica, por ejemplo, vamos a ver si ya están los datos de Michael, tal vez no, en este momento no, pero eh, podemos buscar algo básico como el uso de CPU, ¿no? Vamos a ver, CPU de esta instancia, ¿no? Que es en la que estamos trabajando. Y bueno, ya está bajando, obviamente hemos visto que ya ha bajado. Vamos a seleccionar esta métrica. Esta es la métrica, esta es la instancia, bueno, el promedio, y queremos ver esto, ¿no? Si aquí podemos ver si es más grande, si es menos grande, o sea, si es más grande igual, las cuatro comparativas que tenemos, mayor, igual, menor igual. Si es más grande, digamos, del 10%, bueno, aquí podemos configurar un poco por cuánto tiempo más o menos, que esté en estado de alarma, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer cuando estemos en un estado de alarma, no? Entonces, bueno, esto ya es propio de AWS. Tenemos dos opciones, ¿no? Podríamos ejecutar una función lambda, que eso es código propio, puede ser en JavaScript, Python, etcétera. Podríamos hacer que haga una acción en un autoscaling group, tal vez eso vamos a ver más adelante, que crezca el número de instancias o se reduzca el número de instancias. Podemos hacer algo con EC2 o System Manager, que es algo más específico, que, bueno, tiene muchas opciones, pero tenemos varias opciones. Y la opción más simple es la de un tópico SNS. Y SNS es un servicio de Amazon eh, que nos permite enviar notificaciones, ¿no? Y bueno, ya han visto que de a poco se van haciendo más cosas, ¿no? Es como que ya empezamos a enlazarlo con otro servicio, etcétera. Y bueno, en SNS el concepto más básico es un tópico. Lo voy a poner en estándar. El nombre del tópico, alarmas, CloudWatch. Lo voy a poner así súper simple. Y voy a crear un tópico. No me voy a preocupar por el resto de configuraciones. Y a un tópico hay suscriptores, ¿no? Véanlo como un chat grupal, ¿no? Si tenemos un chat grupal, por ejemplo, donde estamos ahora, puede que el tópico sea el ID de la reunión. Entonces, todas las personas que, por ejemplo, aquí envíe el hola, lo que he enviado es como que enviar un evento a este tópico y todas las personas que están suscritas, que son las 15 personas que están en la sala, van a recibir el evento, ¿no? Eso es más que todo relacionado al Publish Subscribe, que es un patrón, en general, un patrón de arquitectura. Entonces voy a crear una suscripción. Eh, el protocolo, y aquí tenemos varias cosas, ¿no? Trabajar con Kinesis o SQS, que es de colas, Lambda, email en JSON,
podríamos hacer tal vez un request a un sitio específico, ¿no? Y bueno, o tal vez enviar a un endpoint de aplicación. Hay muchas cosas, ¿no? Podríamos enviar por HTTP este evento. Entonces, yo lo voy a hacer lo más simple, que es por email. Voy a poner mi email. Más, no sé, eventos. @gmail.com. Bueno, aquí también tengo algunas opciones que puedo habilitar, pero voy a crear esta suscripción, ¿no? Obviamente, no piensen que se puede hacer spam con esto. Primero, antes de que me lleguen las alarmas, me va a llegar un email de confirmación de que sí, ok, yo quiero recibir. Entonces, justamente acá está. Entonces, yo le doy confirmar y pues listo, ya estoy suscrito. Y como vamos a ver más acá, suscripción y ya está. Confirmado, ¿no? Entonces, volvemos a lo que es a las alarmas. Vamos a seleccionar un tópico. Voy a actualizar esto. Era que creé el tópico antes, pero puedo poner la ARN del tópico, ¿no? Vamos a volver. El ARN es como que el identificador en AWS, que es como que una pequeña URL que tenemos. Vamos a poner tópicos. Este es el ARN, ¿no? Todos los recursos de Amazon tienen un ARN, que más o menos es el servicio ARN AWS, el servicio SNS en este caso, la región, el número de la cuenta y bueno, el nombre que yo le estoy dando, ¿no? Entonces, la mayoría de los servicios tienen un ARN, lo voy a publicar acá. Y bueno, hemos dicho que cuando pasemos el 10% esté en alarma y me envíe, esta sea la acción que va a hacer, ¿no? Y bueno, el nombre de la alarma, algo está mal. Y con eso ya tenemos, ¿no? Entonces aquí justamente está, pasamos el 10%, entonces me va a llegar una alarma, ¿no? Y obviamente al inicio no hay datos suficientes, es normal eso, pero hay tres estados, ¿no? Que estamos in alarm, que es como que algo ha hecho trigger de la alarma, y bueno, todo lo que es OK o lo que está sin datos, ¿no? Tenemos esas opciones, ¿no? El estado es en alarma, que es que ya hemos pasado ese umbral. OK es que no hemos pasado el umbral y insufficient data es que no tenemos datos suficientes, ¿no? Entonces, eventualmente AWS ya va a tener toda esa información, ¿no? A ver, otro tipo de cosas que vamos a hacer, a ver. Next, bueno, voy a hacer algunos errores más acá, justamente con el propósito de generar datos por localhost, fubar. Y bueno, nuevamente voy a poner este comando yes para generar CPU. Y eventualmente deberíamos recibir una alarma, ¿no? Que deberíamos tener acá, ¿no? Ahora nuevamente nuestra alarma. Vamos a ver que todas nuestras alarmas ya tenemos datos suficientes. Entonces parece que todo está bien. Y eventualmente esto debería salir in alarm, que significa que algo está mal, ¿no? Que algo ha pasado, en este caso nuestro umbral de CPU, que hemos pasado el 10%, ¿no? Entonces ahora lo último que tenía registrado, que es hasta hace unos segundos, que el uso de CPU está abajo, entonces eventualmente esto debería subir. Entonces eso sería relacionado a lo que es CloudWatch. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá de lo que es los logs, las métricas, las alarmas, pero en general CloudWatch es un servicio bastante flexible que nos permite trabajar con diferentes servicios, ¿no? O diferentes tipos de métricas, nos permite visualizar muchas cosas que tal vez no estamos al tanto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que realmente se pueden visualizar a veces cuando el disco duro ya está por llenarse. Muchas veces pasa, ¿no? Que, ok, se llenó el disco duro y ahora qué hacemos, ¿no? Pucha, hay que, o sea, aumentarle, o hay que adicionar volúmenes, cambiar el tamaño del volumen, hay muchas cosas que se puede hacer, ¿no? Pero si ya supiéramos con anterioridad, es mucho mejor tener un tipo de operación reactiva que
preventiva, perdón, que reactiva, ¿no? Es mejor que prevenir que cuando, ok, ya está el 70% del disco duro, tal vez ya hay que adicionar, ¿no? Es mejor eso que, ok, ya estamos al 100%, algunos servicios están fallando y todos como loco tratando de subirle el espacio a un volumen, por ejemplo. Entonces, de eso se trata toda la parte de CloudWatch. Obviamente se pueden hacer muchas cosas más con más detalle, pero esa es la idea de monitorear con CloudWatch, ¿no? Ahora, muchas métricas, por ejemplo, antes de terminar esta parte, muchas de las métricas de CloudWatch no es que se envían automáticamente. Por ejemplo, estos logs, por ejemplo, vamos nuevamente a los CloudWatch, a los log groups. No es que los logs se van a enviar automáticamente, ¿no? Tiene que haber algún mecanismo para enviar los logs a Amazon, porque los reciba, no es que mágicamente aparece todo. La mayoría de las métricas por defecto sí aparecen en Amazon por defecto, pero estos logs, estos access logs, etcétera, no aparecen por defecto, ¿no? Y justamente en el caso de servidores Linux o Windows, hay que instalar un agente que se encarga de, ok, ver la memoria, la CPU, o en este caso los logs y enviarlos acá, ¿no? Entonces, justamente hay este link que quería verlo. Es justamente lo que hay que hacer, ¿no? Obviamente por defecto, hay métricas que por defecto sí las va a enviar AWS, como el uso de CPU, pero métricas más custom del servidor, por ejemplo, uso del disco, no sé, tal vez uso de CPU por aplicación, etcétera, no es algo que por defecto se ve, ¿no? Entonces, para eso se necesita el agente, ¿no? Y para instalar el agente es justamente, bueno, son para las personas que están familiarizadas, Amazon Linux 2 está basado en todo lo que es Red Hat, entonces usamos Yum como para la paquetería o DNF. También sirve para Windows, podemos utilizar otras distribuciones de Linux, lo mismo, pero el agente está disponible para Linux y Windows. Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Entonces, yo en este servidor, lo que hice es, ya lo había instalado antes, es justamente instalarlo, me dice que no hay nada que hacer porque ya lo he instalado y listo, ¿no? Después de eso, para iniciarlo, necesitamos un archivo de configuración también. Por ejemplo, yo podría decirle, quiero más logs, no solo quiero los access logs, quiero tal vez los logs de sistema que están en var log, cd en syslog. No, esto es con journal. Bueno, otros logs, por ejemplo, no sé, las log o los cloud init logs, etcétera. Yo puedo configurarlo justamente todo eso, ¿no? Entonces, antes de poder iniciar el agente, tenemos que tener configurado qué logs queremos enviar y qué métricas queremos enviar. Y justamente para eso hay esto create configuration file, que está en la documentación. Y para eso, el agente tiene un wizard, que es lo siguiente. Y simplemente ejecutamos y nos va a decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué sistema operativo estamos utilizando? Linux, Windows o Darwin, que es para Mac. Voy a decir Linux. ¿Qué tipo de instancia estamos usando? S2 o on-premise. Y bueno, haciendo un paréntesis, esto, si yo tuviera servidores físicos, también podría usar el servicio de CloudWatch, ¿no? Hay que configurar algunos aspectos de seguridad, pero podría también enviar métricas y todo eso a servidores propios, ¿no? Que sean físicos, ¿no? En este caso le voy a poner uno porque ese es S2, ¿no? Por defecto, ¿con qué usuario voy a correr el agente? La buena práctica es siempre usar un usuario propio, no roots, por cuestiones de seguridad, le voy a poner uno. Stats-D-Daemon, no es algo que me interesa ahora. Collect-D-Daemon, tampoco. ¿Quieres monitorear métricas del host como CPU, memoria? Sí, me interesa. ¿Quieres métricas por núcleo? Quisiera o no, este servidor tiene solo un núcleo, entonces tal vez no.
Y bueno, esto de las dimensiones es interesante, que es lo que les mencionaba de si queremos ir más a profundidad con CloudWatch, podríamos ponerle a cada métrica un tag, ¿no? Es como tags esto de las dimensiones, ¿no? Esa métrica, a quién le pertenece? ¿Qué instancia? ¿A qué tipo de instancia? Si le pertenece a un auto-scaling group, que es algo que vamos a ver más adelante. Yo le voy a poner yes. Esto es igual relacionado a las dimensiones, que el instance ID sea una de las dimensiones, sí. Cada cuánto queremos enviarle, yo le voy a decir cada 60 segundos. Las métricas por defecto, ¿cuáles son? Que yo quiero las básicas, estándares o avanzadas, le voy a poner las estándares. Y este es el archivo que se ha generado, ¿no? Y esto ya lo podemos copiar y automatizar para que esté en todas nuestras instancias. Por ejemplo, no es necesario hacer esto instancia por instancia, ya con el archivo generado podemos hacer eso, ¿no? Y me dice, ok, ¿estás feliz con esto? Sí. Sí. Ahora sí, justamente me pregunta en esta parte, ¿no? De los del CloudWatch Log Agent, y esto es justamente para los logs. ¿Quieres enviar logs? Sí. Y aquí me dice logs de qué archivo, ¿no? Var AWS Access Logs. Bueno, yo quiero de Nginx, por ejemplo. Var log Nginx access.log. Ay, no, qué error. He cometido un error. No, aquí tenía que poner, bueno, otra configuración que es dónde está la configuración de AWS Logs. O sea, esto es más que todo interno del CloudWatch Agent. Y aquí recién tenía que poner qué archivos quería monitorear. Pero le voy a poner lo que les decía, var log nginx, por ejemplo, access.log. El log group name, que es esto, lo que les mostré acá, es esto, access log. Podría ponerle nginx access. El tipo de log group va a ser estándar. El log stream, en este caso, va a ser el instance ID. Eso está bien, lo dejamos por defecto. ¿Cuánto tiempo queremos retener los logs? El retention. -1 es si no queremos que se borren jamás, o cuántos días. Por ejemplo, yo le puedo poner 7, ¿no? Un mes que me duren los logs. Eso obviamente va a depender de las políticas de seguridad de una empresa, ¿no? Pero me dices, ¿quieres poner más logs? Le voy a poner no. ¿Quieres utilizar X-Ray para trazabilidad? No. Y bueno, esto es el archivo, ¿no? Que se me ha generado. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí están. Configuraciones de logs que quiero hacer. Aquí está Nginx, que es lo que me interesa. Luego tenemos las métricas que quiero enviar: CPU, disco, entrada de disco, memoria y memoria swap. Es lo necesario que necesito para, en mi caso, monitorear servidores. Y bueno, esto lo voy a poner no. Y bueno, ese es el config, ¿no? Que me ha dado, ¿no? Y ese config se guarda en OPT, AWS, CDOPT, AWS, si no estoy mal, Amazon CloudWatch Agent, en bin, y aquí está el config.json. Y bueno, ya tenemos todo esto, ¿no? Y de esa manera se hace que muchas más métricas específicas de la instancia se vayan a CloudWatch o tener logs customizados, ¿no? Entonces, si volvemos, ya tenemos en Inalaron, justamente lo que les decía, y es nuestra alarma, ¿no? Algo está mal. Y efectivamente, ya estamos pasado el 10%, debería haberme llegado un email. Vamos a ver si me llegó. Y sí, efectivamente, algo está mal. Y pues esto está mucho mejor, ¿no? Que estar viendo todo el rato mientras estaba explicando. Ya dije, ok, me llegó una alarma, entraremos a ver. Y pues las cosas ya van funcionando, ¿no? Entonces, de eso sí trata lo que es los log groups. Y algo que hemos dejado pendiente, ojalá haya funcionado, que eran las métricas customizables que hemos visto en base a los logs, que era una de las preguntas de Michael.
A ver, veamos si tenemos suerte. Nginx, aquí tenemos. Metrics with no dimension, eso tendría que configurar con más detalle, pero los not found, aquí están. En este caso, no queremos promedio, queremos un count, que es simplemente la cantidad que tenemos. O sea, hasta ahora solo ha habido 7, desde que hemos empezado a hacer los requests o sea, les mostré que hice unos cuantos curl a esto. Entonces, cat var log nginx access.log. Desde y media, más o menos, desde acá deberían ser 6. A ver, veremos si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, casi, nos acercamos bastante. Pero bueno, ya tenemos estas métricas de 404. Tengo que quitar. Aquí está, no, bueno, de hecho aquí está, son 12. Eso es lo que me interesa. O podría ser un sum, una sumatoria que también es otro, no, en este caso no aplica. Un sample count. Entonces, en este caso, si constantemente estamos haciendo ricos y todo eso, vamos a tener más, ¿no? Si hiciera nuevamente un curl acá, algo que no existe, unos cuantos, obviamente van a venir más, ¿no? Esto debería, más acá debería ser un puntito, tal vez más arriba o más abajo, ¿no? Pero ya hemos podido ver que podemos tener métricas customizadas en base a logs. Hemos visto las alarmas y las métricas por defecto que tiene AWS. Y con lo de la gente es que podemos utilizar nuestra gente en nuestras instancias Linux, Windows o Mac para enviar métricas y que todo se centralice en CloudWatch, ¿no? Entonces, obviamente esto está en alarma para terminar esta parte de CloudWatch, es porque el uso de CPU está al 10%. Entonces, lo que voy a hacer es terminar este proceso y eventualmente va a ver que el uso de CPU ya ha bajado por 10% y esto va a pasar a estado OK, ya no va a estar en alarma, ¿no? Y eso en unos minutos va a pasar. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, chicos, chicas. ¿Recomiendas usar New Relic? De hecho, sí es un buen producto. Si no estoy mal, es más para Application Performance Monitoring, APM. Pero sí es un buen servicio porque eso da incluso datos internos de Java si quisiéramos. Entonces es un buen servicio, ¿no? Igual podríamos hacerlo eso con CloudWatch o con cualquier otro servicio, ¿no? Justamente estos servicios, o sea, de Amazon, de otro cloud provider o alguna empresa como Dogwatch, New Relic, Datadog, New Relic, o todo lo que es Grafana, etcétera, tienen ese es el objetivo, ¿no? O sea, siempre tienen algo especial, ¿no? De por qué usar ellos, tal vez su interfaz es más linda, sus dashboards son más lindos, tal vez es más barato almacenar datos en estos, pero New Relic es un APM bastante conocido y utilizado, ¿no? Entonces, si lo has utilizado, te ha funcionado, no, dale siempre con todo, ¿no, Patricia? Hay otra pregunta de Jordi. ¿Cómo podemos proceder en caso de que cometamos el mismo error o cómo volvería un paso atrás para ratificar la opción de métricas? Ya, tienes que cancelar el agente y volver a ejecutar nuevamente. Esa es la parte tediosa, ¿no? Pero lo bueno es que ya tenemos bueno, ya tenemos el archivo configurado. Una vez que ya tengamos el archivo configurado, no hay que hacerlo en cada servidor, ¿no? Por ejemplo, ya está acá, entonces ya podemos copiarlo, pegarlo, podernos en nuestras automatizaciones, estamos usando algo como Terraform, Ansible, etcétera, ya podemos copiar este archivo, ¿no? Incluso podríamos modificarlo a mano y borrar, adicionar las cosas acá, ¿no? Es mucho más fácil trabajar sobre un archivo que ya tiene cierta estructura, que ya sabemos cómo se arma, que armar uno desde cero, ¿no? Pero esa sería ¿cada cuándo mandas ese email de notificación de alarma cuando se ejecuta el trigger? Si no estoy mal, es solo una vez, porque ya también sería spam, ¿no? Pero esa es de hecho una buena pregunta. Pero ya si está horas mandando test, pues porque a alguien le ha valido, ¿no? Entonces, también tiene que ver mucho el factor humano ahí. Pero si no estoy mal, es una vez, por lo menos.
Por ejemplo, si los logs de mi app son JSON, se puede hacer filtros por algún campo de CloudWatch. De hecho, sí, eso es bastante interesante. Y eso es para, ya me estaba olvidando, quería mostrarles esto. El anterior, en una de las sesiones anteriores les mostré este servicio CloudTrail, que es, que trata de, guarda todos los eventos que han pasado en Amazon, ¿no? He creado, si alguien ha iniciado sesión, si alguien ha creado un servidor, si alguien ha borrado un servidor, etcétera, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí hay, ¿no? Justamente lo que ha pasado, put metric alarm, que es algo que recién he hecho. Dice que superadmin, o sea, yo, ha hecho esto. Alguien se ha suscrito, ha creado un tópico, que es justamente las cosas que estábamos haciendo. Y aquí podemos ver un historial de todas las cosas que han pasado, ¿no? Por defecto, esto solo se guarda 90 días. Entonces, no sé si era Patricia que ha hecho la pregunta hace unas sesiones, pero se pueden crear los trails, que es para poder guardar eso en buckets S3. Entonces, por ejemplo, yo tengo un trail que ya he creado hace unos días, que lo va a guardar en un bucket S3, toda la actividad, pero junto a eso he configurado que también todo vaya a CloudWatch Logs. Entonces, bueno, aquí en CloudTrail tengo, bueno, todo lo que está pasando por región. Aquí puedo ver por fecha, etcétera. Digamos, desde el 16 lo tengo. De hecho, no debido hacer mucho acá, pero aquí ya tengo, ¿no? Entonces, justamente estos logs están en formato JSON. Si vamos nuevamente a CloudWatch, vamos a ver que vamos a los log groups. Tardarán un poco. Aquí tengo justamente, ¿no? Y aquí también se están guardando mis logs de CloudTrail, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos streams que hemos hecho. Y vamos a ver que están en formato JSON, ¿no? Como dice Omar. Entonces, de hecho, es mucho mejor que el logs estaría en JSON porque se puede hacer un filtro mucho más específico. Ya no hay que poner patrones solamente. O sea, como que get 404 como el ejemplo que hice hace rato. Entonces, justamente para eso voy a poner Security Hub. Voy a poner un ejemplo, remediation. Aquí tengo, bueno, esto me voy a salir un poco de contexto, pero por ejemplo, authentication failures. Entonces, por ejemplo, acá hay, bueno, aquí hay una regla que me dice un patrón cuando alguien ha fallado cuando alguien ha fallado en loguear sesión en Amazon, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí nos dice que el event name se llama console login. Entonces, seguramente acá tenemos event name, ¿no? Event name. Bueno, console login, a ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Bueno, no podemos filtrar acá, pero podemos ver en esto, ¿no? Entonces aquí, mira, si el event name es console login y el error message es fail authentication, podríamos poner este patrón para crear lo mismo que hemos visto hace rato con los logs de Nginx. Entonces podría ver acá, entro a este y creo metric filter, ¿no? Y voy a crear una métrica para ese patrón, ¿no? Entonces aquí ya tengo esto, ¿no? Si hay un evento que se llama console login y aparte en el mismo JSON.errorMessage es fail authentication, o sea, este es el lenguaje que utilizo para hacer queries en JSON, ¿no? Obviamente eso está en la CloudWatch metric filter pattern. Cita documentación para eso, ¿no? Que nos dice, es como que tiene su propio lenguaje, está basado en expresiones regulares, etcétera. Para JSON, justamente, aquí tenemos documentación para eso. Y aquí dice event type y todo eso, entonces es importante, hay que leer la documentación, ¿no? Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Si el refresh rate es mayor o igual a 60, etc. Todo eso en base a eventos que son JSON.
No sé si eso respondió tu pregunta, Oscar, perdón. Perfecto. No sé si tienen otra pregunta hasta acá, antes de pasar a la siguiente parte de la charla. Ya, perfecto. Bueno, nuevamente, si tienen preguntas, alcen la mano o póngalas en el chat, las vamos a responder. Siempre vamos a hacer todo lo posible para responderlas. Bueno, entonces, en resumen, hasta ahora hemos visto todo lo que es CloudWatch, las alarmas, lo que es los logs. Podemos crear métricas en base a los logs, en base a patrones. Tenemos las métricas genéricas de Amazon. Hemos creado un dashboard, nuestros dashboards, etcétera. Entonces, bueno, este es nuestro dashboard. Algo simple. Ahí, bueno, el widget que hemos adicionado hace rato, que era un number. Aquí tal vez valdría la pena poner el de Nginx, ¿no? La métrica que hemos visto. Bueno, aquí ya tenemos justamente diferentes valores, ¿no? No sé si se puede ver, bueno, aquí nos dice que actualmente está en 0, ¿no? Pero bueno, podemos hacer todo ese tipo de cosas. Ya volviendo a las diapositivas, y bueno, para enviar los logs tenemos que crear este archivo de configuración e instalar el agente de CloudWatch en nuestros servidores para que todo esto funcione. Bueno, eso sería todo lo que es CloudWatch, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es lo que son los autoscaling groups. Y justamente la idea de autoscaling groups es cuando no queremos aumentar o quitar servidores manualmente, ¿no? Pero de esto se trata, ¿no? Los autoscaling groups son conjunto de instancias, son un grupo de instancias que escalan automáticamente, ¿no? Y aquí es donde podemos unir S2 con lo que es las alarmas, por ejemplo. Es un autoscaling group, justamente nos va a permitir configurar un grupo de servidores, es decir, que si en general el promedio de todos los servidores de CPU, por ejemplo, está más del 70%, que se vayan adicionando más servidores. O si el promedio de CPU estaba debajo del 20%, ¿para qué pagar por servidores sin motivo? Y podemos reducirle la cantidad de instancias. Esto justamente con el propósito de garantizar disponibilidad y, bueno, el performance de la aplicación, ¿no? Entonces, si tenemos muchos requests, hay mucha gente entrando a nuestras aplicaciones, hay que autoescalar automáticamente, ¿no? Entonces, una opción podría ser nosotros manualmente crear más servidores, pero siempre está el factor humano. Si se puede automatizar esa parte, que es lo que nos permite el autoscaling group, podemos crear automáticamente más servidores, ¿no? Junto con esto existe el concepto de launch template, que es como un plano más o menos de cómo van a ser los servidores que se van a crear. Un launch template básicamente es un template en el que vamos a poner las características de cómo queremos que sean nuestros servidores, qué tipo de instancia queremos que sean, cuánto de memoria, cuánto de CPU, los volúmenes de disco duro, qué imagen queremos que utilice, configuraciones de red, security groups, etcétera, ¿no? Eso es lo que son los dos conceptos interesantes de los scaling groups. Entonces, para eso, aquí se ven varios recursos, pero lo que voy a hacer es, ya lo tengo creado, varios recursos, justamente para ir rápido con esa parte de la demo, ¿no? Pero, bueno, todo lo que es auto-scaling groups está en el servicio S2. De hecho, S2 es un servicio muy grande. El anterior solo hemos visto lo que son las instancias, ¿no? Pero hay, bueno, también tipos de instancia, que es lo que les decía, bueno, son los tipos de instancia. Esto no es algo que podemos hacer nosotros directamente, pero aquí tenemos como que todos los tipos de instancia hay. Los launch templates, que es lo que vamos a ver ahora, que son como que templates de instancias que queremos lanzar. Los spot requests, que es lo que les mencionaba, que son servidores que son mucho más baratos, pero eventualmente Amazon los puede terminar. Entonces, hay casos de uso, por ejemplo, que se los puede usar, por ejemplo, tareas que solo duran poco tiempo. Bueno, tenemos los de instancias reservadas, el implants, todo lo que es para ahorrar dinero, ¿no? Tenemos las AMIs, que son como que las imágenes de qué sistema operativo queremos usar, o si queremos un sistema operativo que ya tiene ciertas configuraciones, podemos usar las que tiene Amazon por defecto, podemos crear nuestras propias AMIs en base a algún sistema operativo. También tenemos un catálogo de AMIs de terceros que usualmente las venden, hay un marketplace, por ejemplo,
se puede hacer eso. Los volúmenes y snapshots. Los snapshots son los backups de nuestros discos duros. Los volúmenes son nuestros discos duros. Tenemos lo que son los security groups, que es lo que hemos visto, que es como igual de Amazon por defecto, los de Elastic IP, los key pairs, que es para SSH. Y bueno, tenemos lo que es load balancers, target groups y auto-scaling groups, ¿no? Entonces, lo que nos interesa ahora son los auto-scaling groups. Entonces, un auto-scaling group, vamos a utilizar esto para la demo, pero crear un auto-scaling group es simplemente ponerle el nombre, hola ASG, el launch template, que es importante, por eso es importante tener un launch template listo. Voy a asumir que ya tengo esto. ¿Y qué configuramos en un auto-scaling group, no? ¿En qué VPC se van a lanzar las instancias? ¿En qué availability son? Las subredes, hemos dicho. En este caso, vamos a poner en redes privadas. Lo que vamos a hacer ahora, voy a mostrarles en base a este diagrama, que es lo que queremos hacer. Les voy a dar más detalles, pero este es un vistazo rápido de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, crear un auto-scaling group es seleccionar el launch template, configuraciones de red. Si está o no asociado un load balancer, podemos modificar eso después, eso es lo bueno. Los health checks, que es para ver que efectivamente una instancia está arriba. Si quisiera monitorear algo, puedo habilitarlo y es justamente para que se envíen métricas de nuestro scaling group, que es CloudWatch, lo que hemos visto. Y lo más importante es el desired capacity, es que cuántas instancias, cuántos servidores quiero que esté corriendo. Yo le puedo decir 3, 0. El mínimo que debería estar corriendo, digamos, 1 y el máximo, digamos, 10, ¿no? Entonces, siempre van a correr 3. El mínimo de instancias que podría correr en algún momento es 1 y el máximo es 10, ¿no? Entonces, podríamos configurarlo para que, por ejemplo, acá, si la CPU está más del 70% por 300 segundos, o sea, puede que haya picos, ¿no? O sea, a veces una aplicación que la CPU lo ponga al 100% por 10 segundos, pero si algo está más del 100, más del 70%, por ejemplo, por 5 minutos, por ejemplo, 300, ya pues eso puede hacer que ya puedo configurar de que se manden se ejecuten más servidores, ¿no? Eso es algo, ¿no? Y tengo políticas, ¿no? Que cuando haya más servidores o voy a borrar servidores que se lancen antes y después terminar los servidores, primero borrar el servidor y lanzar uno nuevo o un behavior, un comportamiento customizable, ¿no? Pero son cosas que podemos configurar, ¿no? Y si quisiéramos, podríamos evitar que se borren los servidores automáticamente y nosotros tener que intervenir ahí manualmente. No, hay muchos casos en los que pasa eso, que vale la pena que si puedan crecer los servidores, no importa la cantidad, pero al momento de borrar, nosotros como que eliminarlos manualmente, ¿no? Hay casos así, por eso existe esta opción de Scaling Protection, ¿no? Y bueno, aquí podríamos poner notificaciones, nuevamente lo que les decía, un tópico, cada vez que se lance una instancia, se termine una instancia, cuando falle una instancia tal vez al levantar por alguna razón, o cuando falla al terminar, que son cosas que no pasan mucho, al menos este último, pero es bueno tenerlo, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos creado la anterior vez, ¿no? Hace unos minutos que me envió un email, ¿no? Y después ya podemos ponerle los tags y ya tenemos todo eso, ¿no? Entonces, ese es un auto-scaling group. En este caso, el auto-scaling group que he creado tiene 0 instancias, todo lo he puesto en 0, o sea, no existe una instancia que está corriendo, pero le tiene un security group y algunas cosas que vamos a ver con más detalle en los siguientes minutos. Mientras tanto, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, chicas. Pueden levantar la mano si desean. Ok, perfecto. Continuemos. Bueno, lo siguiente de los auto-scaling groups, obviamente en la demo lo vamos a hacer con más detalle, pero eso es importante que veamos que tenemos un auto-scaling groups, que es un conjunto de servidores S2, y tenemos un launch template, que es como un plano en el que decimos cómo van a ser nuestras instancias S2. Por otro lado, tenemos los load balancers. Para esto hay dos cosas que tenemos que ver. El load balancer es como un punto de ingreso al que van a ir todos los requests web, y eso internamente va a distribuir la carga de trabajo en diferentes servidores, ¿no? Que serían nuestro auto-scaling group. Entonces, un request viene, va a mandarlo acá,
acá, y va a ir distribuyendo con el algoritmo round robin, que es básicamente envía acá, pero tiene diferentes políticas para distribuir los requests, ¿no? Existen diferentes tipos, bueno, tres conocidos, hay uno nuevo que no lo he usado, la verdad, pero existe el autoscaling, el load balancer clásico, el load balancer de aplicación y el load balancer de red. Vamos a ver el load balancer de aplicación. El clásico ya no te recomiendan utilizarlo, aún puedes crearlo, pero ya no te recomiendan. Para eso está el de red. Y bueno, eso es el servicio de load balancer de Amazon, ¿no? Dentro de esto hay otro concepto que tenemos que ver, es el target groups, que es algo que, con lo que asociamos nuestros load balancers, ¿no? Un target group es como que igual un grupo de servidores, que puede ser un auto-scaling group o servidores que hemos creado individuales, y con eso estamos registrando que cuando llegue un request, el load balancer va a ver el target group y el target group va a ver cuántos servidores tiene disponible y en base a eso va a empezar a mandar los requests y enrutar los requests en base a las reglas que pongamos, ¿no? Entonces son dos conceptos importantes que tenemos que tener, load balancers y target groups, ¿no? Y bueno, pasemos a la demo, que es lo que ya vamos a hacer para que sea más práctica esta parte, ¿no? Nuevamente, todo esto de auto-scaling groups igual es parte de servicio C2. Bueno, load balancers, perdón, y target groups. Entonces, un load balancer tarda unos minutos en levantarse, pero acá tenemos, ¿no? Para crear un load balancer tenemos estas opciones, el load balancer de aplicación. Justamente este load balancer de aplicación es importante porque podemos poner reglas de HTTP. Es decir, que si cierta regla, no sé, el patrón /foobar, lo mande a tal target group. Tal vez ese target group son aplicaciones específicas para esa ruta. Esta otra ruta, digamos, /login, manda a servidores de inicio de sesión y se puede poner con más detalle eso, ¿no? Tenemos el Network Load Balancer que se utiliza cuando queremos mucha velocidad de red, ¿no? O sea, queremos que la latencia nos importa, ¿no? Si queremos que sea de muy pocos milisegundos, ¿no? Tenemos el Gateway Load Balancer. Este, la verdad, no lo he utilizado. La verdad, no estoy muy seguro para qué es este GNIF, no estoy seguro. Pero este Network Load Balancer es en la capa del modelo OSI de capa 4. Este es un Load Balancer de capa 7. Y bueno, tenemos el Classic Load Balancer que está aquí por compatibilidad. Amazon ya no te lo recomiendo usar. Te da estas tres opciones a elegir, ¿no? Pero está por compatibilidad, ¿no? Entonces yo voy a elegir un Load Balancer de aplicación. Y bueno, para crear esto, son dos cosas importantes. Este es el concepto, el Load Balancer, y puede mandarlo a servidores S2, Lambda, y tiene otras opciones, ¿no? Eso es lo bueno. Entonces, le podemos dar un nombre al load balancer. Podríamos decir que el load balancer va a ser expuesto a internet para el público o va a ser interno, que solo va a estar dentro de nuestro VPC, que también hay casos de uso que eso es necesario. Solo va a funcionar en IP versión 4 o va a ser ambos, IP versión 4 y IP versión 6. ¿En qué VPC va a estar? Si en la pública o en la privada, etcétera. Nosotros elegimos acá en qué subred, la pública, la pública. ¿Qué security group va a tener? Aquí ya tengo un security group para el load balancer. Esto lo vamos a ver con más detalle. Y estas son los listener rules, las reglas, ¿no? ¿En qué protocolo, HTTP o HTTPS? Eso es importante. El load balancer se lo puede trabajar en ambos protocolos. Obviamente, el recomendado es que cualquier tráfico que venga al puerto 80 se lo redireccione al HTTPS. Yo podría hacer eso, digamos. Y bueno, estos son los listeners. Eso vamos a ver con más detalle, ¿no? Podría tener otro listener para HTTPS. Y bueno, aquí poner las reglas, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle. Luego, bueno, security, políticas de seguridad. Si vamos a usar HTTPS, obviamente tenemos que tener certificados SSL, TLS. AWS te permite generar certificados. Y bueno, aquí tenemos otras opciones, ¿no? Si queremos darle un WAF, que es un Web Application Firewall. De hecho, eso es por seguridad súper importante. Si quisiéramos prevenir requests que tienen SQL Injection, XSS y general, podemos habilitarlo.
Tenemos el Global Accelerator, esto es para mejorar la performance. Y bueno, aquí está un resumen, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos para crear un load balancer, ¿no? En este caso, ya tengo uno creado que tiene estas reglas, ¿no? Antes de eso, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Sí, perfecto. Estamos bien. Si tienen alguna pregunta, no duden en levantar la mano o ponerlo en el chat. Bueno, para la demo de ahora, lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a tener un load balancer en las redes públicas y quiero y voy a tener en un auto-scaling group dos instancias en mis redes privadas. Entonces, lo que quiero es que cualquier request que vaya a load balancer los vaya distribuyendo entre la instancia 1 y la instancia 2, ¿no? Tengo esta otra instancia que es el bastión, que les voy a explicar un poco, que es un patrón bastante de infraestructura, que para infraestructuras simples es bastante útil. Pero bueno, tenemos eso. Entonces, necesitamos un row table, no, perdón, necesitamos un load balancer y asociarlo a un auto-scaling group de tal modo que cualquier request al load balancer vaya a estas instancias S2. Entonces, lo importante, primero consideremos los temas de seguridad, lo que es firewall y todo eso, ¿no? Para esto sabemos que el security group debería recibir, tengo servicios que están corriendo en el puerto 80 en estas instancias S2. Entonces, ¿a quién deberían aceptarle el ingreso al puerto 80? Al Internet, a todo el mundo, a todas las IPs dentro del rango de la VPC, o si quisiéramos hacerlo algo más granulado, más específico, que es lo que siempre se recomienda, aceptarle solo al load balancer, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Primero, vamos a ver que nuestro load balancer tiene asociado un security group. Ahora los security groups no tienen ninguna configuración. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo que queremos es que instancias de S2 permitan acceso por el puerto 80 al load balancer. Por otro lado, el load balancer está en el Internet. Permitir acceso al público en el puerto 80. Igual. Y luego vamos a ver una regla más que vamos a adicionar para administración. Pero el load balancer tiene asociado este security group. Entonces, ahora no tiene ningún inbound rule. Eso significa que por más que querramos acceder al load balancer, que esta es la URL, no nos va a permitir. Se va a quedar cargando. Y nuevamente, si escaneamos el puerto 80, nos va a salir filters, que no está funcionando, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es este load balancer va a ser abierto para el público. En este caso, decidimos eso. Entonces, vamos a adicionar que permite acceso por el puerto 80 HTTP a cualquier IP versión 4 y también acceder por HTTP a cualquier IP versión 6. Si nuevamente escaneamos, ya nos va a salir Open. Pero en este caso, si entramos, no va, o sea, si bien el puerto 80 ya está abierto, no va a ir a ningún lado porque no hemos configurado ningún servidor, no hemos configurado ningún tipo de regla. Entonces, pero desde el punto de vista del firewall de security groups, ya tenemos. Lo siguiente, las instancias S2, estas instancias S2 tienen que permitir el acceso desde el load balancer. Entonces, hemos visto que podemos poner en las reglas de inbound rules IPs específicas, rangos de IPs específicas, o también podríamos decir que cualquier tráfico que venga de otro security group lo permitimos. De ese modo, ya no nos preocupamos de trabajar solamente con IPs. Entonces, ya empezamos a agrupar nuestros servidores o recursos de red en security groups. Entonces, yo tengo otro security group que va a ser el que le vamos a asignar a estos servidores, a los servidores S2, que tampoco está con ninguna regla, ¿no? Entonces, vamos a Inbound Rules, Edit Inbound Rules. Entonces, yo quiero
Y bueno, estos servidores van a tener Nginx corriendo en el puerto 80. Entonces yo quiero que en el puerto 80, cualquier tráfico que venga de el Security Group Load Balancer sea aceptado. Y le doy guardar. Y listo. Con eso ya hemos hecho que nuestro load balancer permita acceso al puerto 80 desde cualquier lado del internet. Y por otro lado, que nuestros servidores que están en la red privada solo permitan acceso al puerto 80 si viene del load balancer, nada más. Entonces, de esa manera ya hemos configurado nuestros security groups. Ahora, nuevamente vayamos al load balancer, ¿no? Ya desde el punto de vista de red, todo debería estar funcionando cuando ya tengamos todo corriendo. Load Balancer genera esta URL, que es por la que vamos a acceder. Ahora nos sale 503 porque no tenemos ningún servicio corriendo, eso es esperado. Ahora tenemos las reglas, ¿no? Los listeners. Un listener en el puerto 80 va a tener diferentes reglas. Por defecto, esta regla, edit rule, tenemos diferentes opciones. Mandarlo a un target group, redireccionar a una URL o poner una respuesta específica, ¿no? Vamos a ponerle esto, digamos, que inicialmente, si no tenemos configuraciones, no hay nada de momento. Entonces, si vamos acá, o sea, debería aplicarse esta regla, si no estoy mal, pero a ver. Por default, esta regla debería ser read rule, fixed response, incluso podríamos ponerle 200, ¿no? Hola, no hay nada. Tarda unos segundos en actualizarse, pero después de unos segundos ya también debería salir en 200, ¿no? 200, ahora sí me sale 200, ¿no? Entonces podemos jugar con eso. Aquí nuevamente le puedo cambiar a 503. Y bueno, debería mostrarnos eso, ¿no? Ahorita ya hemos guardado, me sigue mostrando eso en que está en caché. Va a tardar unos segundos, obviamente, en replicarse, ¿no? Eso es bastante común en servicios de AWS. Ahora nos está mostrando, ups, y 503. O podríamos hacer que otro tipo de comportamiento, que es edit listener, que nos redirecciona a una URL diferente. Podríamos ponerle full URL. Y aquí podríamos ponerle HTTPS, no sé, facebook.com. Tal vez falle esto, pero vamos a hacer la prueba, ¿no? Entonces, si nuevamente hacemos... Ya nos está moviendo, ¿no? Entonces, si voy nuevamente a esta URL, nos va a redirigir a facebook.com, que ese es otro comportamiento que se le puede poner en el listener. Y otro que es el que más nos interesa es hacerle que el request vaya a un target group, que el target group es un grupo de instancias registradas, que es justamente lo que queremos acá. Entonces, yo ya he creado un target group, ahora vamos a ver qué es lo que queremos. Pero aquí tenemos, por ejemplo, como el peso, ¿no? Si solo es un target group, el 100% de los requests va a ir. Pero podríamos tener otro target group que aquí tal vez ya se puede jugar con lo que es, por ejemplo, Canary Deployments. Tener un target group con la versión estable de la aplicación y otro target group con tal vez la nueva versión, el nuevo release de la aplicación. Entonces, podríamos poner acá que el 20% de los requests vaya a ese nuevo target group y el 80% de los requests vaya al target group estable, digamos. Entonces, ahí ya podemos, por ejemplo, empezar a probar en producción, que es una práctica bastante común ya para entornos más grandes, que son los canary releases, ¿no? Entonces, aquí puede ayudar un montón utilizar esto, ¿no? Pero, por defecto, vamos a usar solo un target group y vamos a guardar los cambios, ¿no?
Entonces, nuestro load balancer, el comportamiento por defecto en el puerto 80 es mandarlo a ese target group. Y obviamente, si nuevamente vemos, nos va a salir error 503 porque efectivamente no hay nada en nuestro target group. Ahora, un target group no es nada más que un conjunto de instancias, ¿no? Pueden ser IPs, es decir, que nosotros podemos tener IPs dentro de una VPC, decir que el target group esté compuesto de ciertas IPs en vez de instancias. Podemos ponerle funciones lambda o podemos redireccionarlo a otro load balancer, ¿no? Aquí le damos un nombre que queramos. Hola, target group. ¿En qué VPC va a pertenecer esto? El health check, que es más o menos esto, el health check es como que internamente AWS va a hacer request al endpoint que le digamos y eso va a decir, ok, este endpoint está bien, está arriba, me está dando respuesta a 200 o lo que digamos y va a funcionar. Entonces, en el caso del target group que ya he creado, no, solamente dice que está relacionado al load balancer que he creado. Uy, antes no quiero borrar. Nuevamente podemos darle create target group. Y bueno, aquí lo podemos asociar. Ah, no, miento. Este target group nos dice que está asociado con este load balancer porque en las reglas del listener del load balancer ya lo hemos asociado. De esa manera se hacen las reglas, ¿no? Hemos dicho que todo el tráfico al puerto 80 lo vaya a este target group. Entonces, de esa manera ya se han asociado los target groups. Entonces, ya hemos unido dos cosas. Nuestro load balancer con sus listeners a un target group, que es un grupo de instancias. Ahora, ¿cómo creo instancias y todo eso, no? Entonces, para crear instancias, ahí es donde ya volvemos a lo que es lo que son los auto-scaling groups, que eso es lo que vamos a ver ahora. Pero esa va a ser la última parte que vamos a ver, pero no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. ¿Todo bien? Si tienen preguntas, póngalas en el chat o levanten su mano, no sé, con toda confianza. Bueno, y ya para lo último, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tener nuestro launch template. Ahora lo vamos a revisar con más detalle. Nuestro launch template le vamos a dar modify template para ver qué cosas tiene. Entonces, bueno, tenemos el launch template, que es el nombre, que eso no se puede cambiar después de crearlo. Le podemos dar una descripción. Aquí podemos elegir justamente lo que deseamos, ¿no? ¿Qué imagen queremos? Yo quiero que use Amazon Linux, ¿no? Pero aquí podemos, si quisiéramos cambiarle, ¿no? Yo quiero, ¿qué imagen quiero? Es Amazon Linux. El tipo de instancia, en este caso yo quiero que mis servidores sean de, bueno, tenemos un montón. Yo le he elegido T2 Micro, que es lo que está en el free tier. ¿Cuál es la llave SSH de este servidor? También pues lo configuro acá. En qué subredes, todo eso igual lo seleccionamos acá. En este caso, le puse Do Not Include, y eso lo podemos configurar en el Auto-Scaling Group, lo vamos a ver más adelante. Le he seleccionado qué Auto-Scaling Group queremos, es el Application Servers, es decir, que estos servidores S2 van a tener este Security Group. Después, en cuestiones de disco duro, con un volumen de 8 GB que es SSD de propósito general, me sirve súper bien. Y en detalles avanzados, aquí sí hice algo. Me he creado este script en Bash que primero instala el servidor Nginx. Este es un comando bastante interesante. Bueno, haciendo un paréntesis acá, cualquier instancia S2 tiene metadata y podemos acceder a esa metadata. Si me entro por SSH nuevamente. Y esto funciona en todos los cloud providers. En on-premise, salvo tengas OpenStack corriendo en servidores físicos, también funciona, pero en cloud providers como Amazon, Google Cloud o Azure, funciona. Lo que tenemos existe usualmente por estándar, tienen este endpoint.
que es 169.254, 169.254, que es un endpoint HTTP, que, aquí es algo que no puedo acceder por defecto, pero bueno, eso es por lo como configurado esta instancia, tenía que configurar algo más. Pero esta metadata nos da información, ¿no? Como el ID de la instancia, en qué región está corriendo, los tags que están asociados, nos puede dar incluso credenciales y todo eso, ¿no? Entonces, esto es Retrieve Instance Metadata. Es justamente esto, ¿no? Entonces, en Linux, el comando curl es un comando bastante utilizado para hacer request HTTP que ya viene instalado en la mayoría de las distribuciones Linux. Y aquí tenemos varias cosas, ¿no? Bueno, esto de los costos es gratis, o sea, podemos obtener la metadata las veces que queramos. A ver, tal vez esto funcione. Ahí está. Justamente es esto. Podemos obtener toda esta información. El AMI, el ID de la AMI, información de credenciales, la MAC, si hay perfiles, los security groups, servicios, o sea, podemos obtener un montón de cosas, ¿no? Aquí tenemos muchas cosas que podemos obtener de esta metadata, ¿no? Entonces, en nuestro launch template, yo tengo el user data, que si recordamos de la segunda sesión, el user data es un script que se va a ejecutar cada vez cuando se inicia la máquina, cuando se prenda por primera vez. Entonces, lo que yo voy a hacer cuando se prendan las máquinas de nuestro autoscaling group es que instale Nginx, obtenga el ID de la instancia y en el index HTML de Nginx, bueno, también estoy habilitando Nginx e iniciándolo, pero lo que quiero que en el index HTML me muestre el ID de la instancia. Y eso justamente lo vamos a ver para ver que nuestros requests están yendo a diferentes instancias. Entonces, esa información tenemos en nuestro launch template. Ahora vamos a Autoscaling Groups. Y bueno, nuestro Autoscaling Group, que ya lo tengo acá listo, justamente está utilizando ese launch template que hemos creado. El Security Group está siendo heredado del launch template, pero hay algunas configuraciones de red, por ejemplo, que yo ya he puesto por mi lado, de en qué subnet va a estar, en qué subredes se van a crear los servidores, por ejemplo, en las subredes privadas. Eso es algo importante. Después, load balancing, que lo estoy asociando con el load balancer que tenemos. Y me da opción de elegir con qué load balancer lo vamos a asociar. Después, bueno, tenemos los health checks, eso para ver si la instancia no ha muerto, que es bien importante. Y tenemos esas como configuraciones principales, ¿no? Entonces, aquí tenemos en actividad, por ejemplo, siempre vamos a poder ver todas las cosas que ha pasado. Se han lanzado instancias, se han terminado instancias. En autoscaling, aquí tenemos las opciones de crear instancias dinámicamente. Por ejemplo, lo que les decía, las técnicas de autoescalado, ¿no? De si la CPU está más del 70%, etcétera. Entonces, podríamos poner eso, ¿no? Si el uso de la CPU o el uso de red en promedio o este es bien interesante, la cantidad de requests que están viniendo a la aplicación es mayor a tanto, podemos poner. Entonces yo le voy a poner lo más básico ahora por CPU. Igual puedo poner otras métricas, es posible esto. Yo le voy a poner que si el uso de CPU es más alto que el 10% por 2 minutos, por ejemplo, que crezca. Entonces, ahí está. Ahora no tenemos instancias, así que no debería pasar nada. Pero tenemos esto. Instance Management nos van a mostrar las instancias que tenemos. No hay nada. Este warm pool es bien interesante. Es que si tenemos como que instancias que van a levantarse rápido. Esto del warm pool es como que instancias que están hibernando, si no estoy mal. Cosa que cuando las necesitamos se activen, ¿no? Tenemos lo que es monitoreo, que esto está integrado con CloudWatch. Entonces nos va a dar métricas, ¿no? Por ejemplo, métricas del autoscaling group. Estas son unas pruebas que yo estaba haciendo.
de capacidad, pero tenemos un montón, ¿no? La capacidad, instancias que están en stand-by, las instancias que se están terminando, el total de instancias, y bueno, tenemos varias cosas que podemos monitorear, ¿no? Todo eso lo podemos encontrar en CloudWatch también. Y el Instance Refresh, que nos sirve para, si quisiéramos eliminar de golpe todas las instancias y que se creen nuevas, tal vez con las actualizaciones de seguridad y todo eso, podemos hacer esto. Obviamente no de golpe. Tal vez es muy brusco decir eso. Es como que decir que voy a borrar una instancia, voy a crear una nueva. Voy a crear una nueva, borrar una y podemos hacerlo por pasos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es iniciar, obviamente. Quiero por lo menos tener 2 instancias como mínimo. Como mínimo una, quiero tener 2 instancias corriendo y quiero que máximo tengamos 8 instancias tal vez. Entonces, como ya he puesto esto de Site Capacity, ya deberían estar creando, en unos minutos se van a crear instancias, ¿no? Servidores que nos van a hacer utilidad. Y ya cuando vayamos a nuestro load balancer, el tráfico debería ir a estas instancias que se van a ir creando, ¿no? Entonces, de momento tengo aquí una instancia que ya la tenía corriendo. Y bueno, ya se están creando nuestras 2 instancias, ¿no? Que son las de aplicación. Entonces, mientras pasa eso, no sé si tienen alguna duda, algo que tal vez no está claro, que dicen que realices de nuevo. ¿A qué te refieres con desde un YAML, Albert? Si quieres, puedes compartir el micrófono. Pero no estoy seguro. O sea, hay muchos casos en los que se puede usar YAML. Pero a ver, dime, Albert. Ahora sí me escuchan. Sí, sí, se te escucha. Hola, ¿qué tal? Pues me refiero a las configuraciones de S2 para grupos del balanceo de carga. En YAML. Ah, ya, vos dices automatizar esto desde YAML, la creación de los auto-scaling groups y todo Sí, eso, ¿verdad? ajá, exacto. Ah, ya. Bueno, esto está, bueno, en realidad, de hecho, es una muy buena pregunta, Albert, gracias. Eh, Obviamente, ahorita todo lo que hemos hecho en todas estas sesiones es crear los recursos de manera manual, ¿no? Crear la instancia C2, los security groups, etcétera, ¿no? Pero lo que lo que se recomienda es que se automatice esto como código, que es lo que es Infrastructure as Code. Y tenemos diferentes opciones, ¿no? Una es Terraform, por ejemplo, que podemos definir nuestras instancias en Terraform, por ejemplo. Si quisiéramos crear un servidor en Terraform, se lo podría hacer de esta manera, por ejemplo. Con esto ya he creado un servidor como código, ¿no? Obviamente Terraform es una tecnología, pero así como que se lo estoy definiendo un servidor como código, ¿no? Entonces yo podría crear, recrear, borrar, volverlo a hacer las veces que quiera, porque ya está como código, ¿no? Todas las configuraciones ya están versionadas, ¿no? Como código, ¿no? Esta es una opción. Y Albert preguntaba si lo podíamos hacer como YAML. Entonces la respuesta es sí. AWS también tiene una solución de infraestructura como código que se llama CloudFormation. Que aquí, por ejemplo, este es no solo para S2, sino para todo, la creación de VPC, security groups, todo lo que hemos hecho, auto-scaling groups, load balancer, etcétera, se lo puede definir como YAML, ¿no? Como JSON o YAML. Entonces aquí podemos definir cómo queremos que sea nuestra instancia, ¿no? Qué llave SSH queremos, qué launch template, qué security groups queremos, el user data, etcétera. Todo eso se lo puede hacer con CloudWatch, con CloudFormation, que es la solución de infraestructura como código. No sé si a eso te referías, Albert. Sí, sí, a eso. Gracias. Allá. Perfecto. Bueno, y bueno, para ya llegando a lo último, nuestras instancias, nuestros servidores ya se han levantado. Eso está buenísimo. Ya hemos configurado, recuerden, nuestro load balancer. Nuestro load balancer por defecto va a llegar a todo lo que es este target group. Vamos a ver qué tiene nuestro target group y vamos a ver si nuestro target group ya tiene 2 instancias automáticamente. Y a ver, vemos que carga. Y efectivamente ya tiene 2 instancias relacionadas a esto. Entonces, cualquier request que vayamos al load balancer debería mandarlas por cualquiera de estas instancias S2. Entonces,
vamos a nuestro load balancer y bueno, nuestro auto-scaling group, obviamente, no nos olvidamos de eso. Nuestro auto-scaling group tiene 2 instancias, que es lo que queremos ahora, mínimo debería tener una y máximo va a tener 8. Y este máximo 8 es relacionado a lo que les dije del autoescalado, ¿no? Podríamos ponerle, no es que crece infinitamente, ¿no? Le damos siempre un límite. Entonces, si el uso de CPU está brutal, máximo va a crecer hasta 8, nada más. Entonces, hagamos la prueba de nuestro load balancer. Ups. Creo que no ha actualizado. A ver, vamos a hacer la prueba acá. Ah, ya. Es cuestión de caché. Ahí está. Este primer request está yendo a esta instancia. Que están acá. Y si hacemos refresh, me está mandando a la otra instancia. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el load balancer? Está distribuyendo la carga en estas 2 instancias. Entonces, ¿eso qué significa? Que nuestras aplicaciones pueden correr en muchas instancias sin problema y el load balancer se va a encargar de enviar los requests de manera equitativa a estas instancias, ¿no? Por defecto el algoritmo es round robin, entonces quiere decir que va a ir a la instancia 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si hay una tercera más, podríamos editar acá, podríamos ponerle 3. Entonces, eventualmente, cuando se termine de crear, va a ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, de esa manera, el load balancer va a poder distribuir la carga, ¿no? Que es algo que es útil, ¿no? Si tenemos 3 servidores, no es que vamos a exponer los 3 servidores a Internet, ¿no? Cada uno con su IP o su DNS, ¿no? El patrón común es poner un load balancer y a ese load balancer ya se encarga de distribuir la carga entre los servidores, ¿no? Por otro lado, hay cosas bien interesantes en esto de cómo se distribuye la carga, que está en los listeners. Justamente podemos elegir se puede elegir como que en las reglas, ¿no? Muchas cosas de cómo distribuir la carga, ¿no? Ponerle auto target group. En este caso estamos mandando todo a servidores, ¿no? Pero también podemos aquí poner reglas como que cierto patrón, por ejemplo, condiciones. Si en la URL, por ejemplo, el path es, no sé, /foobar, solo esta regla se aplique para foobar, ¿no? O tenemos otras opciones, ¿no? En base al header, de qué IP está viniendo, el request, si estamos haciendo get, push, put, post, si el query string tiene un valor específico, ¿no? Entonces, podemos ponerle varias cosas, ¿no? A nuestras reglas. Tenemos bastante flexibilidad en base a esto, ¿no? Y se le pueden poner prioridades, ¿no? Por ejemplo, que cierta regla tenga prioridad más que otra, eso es con números, entonces se pueden hacer todas esas cosas, ¿no? Entonces, a ver, si vemos, ya son 3 IDs, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, no ha pasado mucho tiempo de lo que hemos adicionado, ¿no? Y obviamente, la última parte del autoescalado de nuestros load balancers, bueno, eso creo que ya no nos va a dar tiempo de probar, pero en nuestro autoscaling group hemos puesto esta regla, ¿no? Que si en promedio el uso de CPU de todos nuestros servicios es mayor al 10%, se van a crear métricas, ¿no? Podemos poner otro tipo de políticas de autoescalado que son en base a predicciones, que también es eso. Entonces, esto no nos funcionaría ahora porque necesita por lo menos 2 días de datos, ¿no? Bueno, necesita datos, o sea, es para hacerlo de manera inteligente, ¿no? Para ver los patrones y todo eso, entonces hace como que un análisis, ¿no? Y otro tipo de políticas es que, digamos, sabemos que todos los días a las 8 de la mañana el sistema empieza a usarse como loco, entonces podríamos poner simplemente que tener, no sé, 5 servidores, 5 y 8, digamos, una cada día, cada semana, cada hora, por ejemplo, una vez por semana, la fecha, etcétera,
Entonces, de esa manera ya no nos tenemos que preocupar, ¿no? Entonces, hay ese tipo de políticas, ¿no? Políticas en base a la CPU, en base a datos anteriores, en base va a encontrar anomalías y todo eso. Ya va a saber cuándo escalar, va a encontrar patrones y también podemos decir que cada día o cada ciertos días a cierta hora automáticamente escale, ¿no? Suba o baje servidores, ¿no? Entonces, de eso se trata justamente esto. Hemos visto que todo esto se interactúa harto con CloudWatch porque es trabajo con métricas y lo que hemos visto en CloudWatch al inicio. Y pues nada, eso sería todo para esta sesión. Ya. Esta es una pregunta para Patricia. Igual si tienen preguntas relacionadas a esto, póngalas en el chat o levanten la mano, con gusto las vamos a responder. Eso del default rule es justamente esto. Si es posible cambiarlo, el default rule, le damos edit rule y podemos poner esto, el comportamiento. Uno es forward to target groups, que es lo que estamos haciendo, es decir, que lo manda un servidor, que redireccione a otra URL, que esto es cuando en realidad si queremos redirección de HTTP a HTTPS, ahí es donde se usa un montón esto, es recomendable. Y la pregunta de Patricia es si podemos cambiar el response content, ¿no? El contenido de la respuesta, ¿no? Y la respuesta es sí. Le vamos a poner return fixed response. Le vamos a poner que sea 200 la respuesta. Y si quisiera que el contenido sea JSON, por ejemplo, le vamos a poner esto. Hola, mundo. Entonces vamos a guardar. Y si hacemos curl a nuestro servicio, ahorita nos va a dar, obviamente, porque tiene que haber caché. O sea, ahí está cacheado el contenido. Y ahí está, hola mundo. 200, ¿no? Y el application es JSON, ¿no? Entonces, obviamente, si entro acá, me va a salir hola mundo, que no es de ningún servidor. Es justamente la regla por defecto. Entonces, en la regla por defecto sí le puedes cambiar el contenido, también en las reglas que vayas adicionando. No sé si tienen otra pregunta hasta acá, chicos, chicas. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente muchas gracias para las personas que se han quedado. Esta ya es la penúltima charla. La última va a estar relacionada a todo lo que son servicios de desarrollo. Vamos a usar como ejemplo servicios de inteligencia artificial, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, convertir audio a texto, y algunos servicios más de inteligencia artificial que son bastante simples de utilizar que tiene Amazon, pero esto lo vamos a hacer desde el punto de vista de desarrollo, es decir, utilizando el SDK en algún lenguaje de programación. Otro de los ejemplos que vamos a hacer es lo que es S3 con CloudFront, que es básicamente la mejor práctica que te sale prácticamente gratis para hostear un single page application, que lo hagan en Angular, React o Vue.js. De hecho, es una práctica recomendada hostearlo con CloudFront y S3 para hostear. Entonces vamos a hacer eso de ejemplo la siguiente. Entonces va a estar más orientado a desarrollo. Así que si tienen amigos desarrolladores, son desarrolladores, están súper bienvenidos y ya vamos a llegar a la última charla que es el siguiente miércoles. Antes de eso, les pido por favor que se registren si aún no lo han hecho. Les voy a mandar el link por el chat. Y también únanse al grupo de La Paz Cloud en Telegram, que es donde coordinamos todos los eventos, ¿no? Este es el link del evento. Si se pueden registrar, por favor, nos ayudarían un montón. Les mando por el chat. Ese, súper. Gracias, Laurita. Y bueno, sería todo eso por el día de hoy. Muchas gracias por haberse quedado y ya pues nos quedamos y ya nos vemos en la última charla la siguiente semana. Gracias. Chao.